Muy buenas tardes, soy Mariela Mesa, comenzando el Cerezo FM, un nuevo programa junto a Víctor Gómez, mi operador de radio, y también está en lo que es edición de contenido y redes. Así que, ¿cómo estás, Víctor? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Y como es particular en todos mis programas de radio, con una profesional está junto a mí, como es la licenciada Claudia. Hola, Marie. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Igualmente el mío. Vos, por favor, pronunciate tu apellido. No quiero... Licenciada Claudia Piccione. Ahí está, Piccione, porque yo le digo Pichone, ¿viste? Le pongo, no sé, ese acento, no sé por qué. Así que Claudia Piccione, licenciada psicóloga. Licenciada en psicología y diplomada en obesidad y desórdenes alimentarios. Bueno, eso es un gran tema, que es lo que vamos a abordar hoy, que es, bueno, es una cuestión que todos queremos saber, y más en esta época del año donde ya, hoy por ejemplo, es un día de primavera, verano, hoy fue pileta, digamos. Sí. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con lo que es el sobrepeso y obesidad, ¿es lo mismo sobrepeso y obesidad? No, Marie, no. La línea del sobrepeso estaría ubicada dentro de lo que llamamos un sobrepeso estético, que puede ir desde 1 o 2 kilos hasta ponele 10, por arriba del IMC, que es el índice de masa corporal, que bueno, esto se trabaja en general con nutricionistas, ¿no?, que lo determinan. Claro. Y la obesidad es superando ampliamente ese quilaje y generalmente asociada a otras patologías que aparecen producto de la obesidad. Por ejemplo, hipertensión, problemas cardíacos, dificultades musculares. Para vos lo sabrás mejor que yo, ¿no? La gente que tiene problemas en las rodillas, que empieza a moverse y le duele, la cadera, exacto. Vos sabés que estamos como muy acostumbrados todos a lo primero que hacemos es, en cuanto a la búsqueda del peso, ¿no?, de decir, vamos a la balanza. Y a veces la balanza, a veces no, nunca. La mayoría de las veces la balanza no te da el diagnóstico de cómo están tus tejidos, cómo está tu músculo, cómo está tu masa ósea. O sea, es mucho más allá, y por eso siempre hay que estar atentos e ir a un profesional, como es tu caso. Entonces la balanza te dice algo que no te está dando salud real. Exacto. Entonces un poco esto que te planteaba, ¿no?, en el primer tópico, la llegada del verano, la primavera, hace que todos corramos a la balanza para llegar a la malla a cualquier precio, sacando cualquier dieta, inventando, se escucha dieta keto, dieta harinas, no como harina. Lo que más se escucha es, acabo de dejar a un paciente, no, yo dejé las harinas, bueno, pero escuchando manotazo de ahogado. En función de que viene el verano, y en realidad ahí está un poco el trabajo nuestro, ¿no? No es por ahí, no es con un manotazo de ahogado, no es en 2 meses y después vuelvo a recuperarlo, es mirar la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad, como un problema individual, social, cultural, ¿no? Porque digo, la obesidad infantil, la obesidad en el mundo, es una epidemia que va mucho más allá de la cuestión estética, que es la que nos corre ahora porque llegó el verano. Entonces, por ahí trabajar esto, lo que se propone, la malla, el cuerpo fit, es un invento, es una edición de un influencer o todos los influencers, pero no va por el lado de la vida. Es la industria, hay mucho consumo, tras eso tenés que, ese autoritarismo de tener que tener cierto tipo de cuerpo, de corporalidad, sabiendo que cada uno tiene su biotipo, su biogenética. Totalmente. No somos todos iguales, y el tema de la estructura ósea también tiene que ver, o sea, hay un montón de variantes. Ponele, hay como están las tendencias que quiero ser Pampita, quiero ser, esto te lo digo porque me lo dicen a mí en la clase, quiero ser tal modelo, y no va por ahí. Entonces es como vos decís, lo primero que te dicen, dejé las harinas,
Y la realidad, a ver, esto corregime, creo que el tema de las harinas no es solamente, sino el tema del azúcar, por ejemplo, Sí, que tal hay azúcares que consumimos que son amargas, que no tiene que ver con el azúcar, porque justamente los hidratos de carbono son amargos también y tienen azúcar. Entonces, ahí hay también toda una confusión. Esto de los influencers, las redes sociales, promocionan, desinforman totalmente. Desinformando. Sí. Entonces, ahí se hace todo un nudo y donde, bueno, hay diferentes trastornos en cuanto a la alimentación. Totalmente. Y ya cuando acuden a un doctor, como es tu caso, yo creo que, y esto lo sé, ya van enfermos. O sea, de algo que podía ser evitado al inicio de cómo decidir alimentarte, cuando ya van a un especialista, a un profesional como vos, yo creo que ya están totalmente enfermos. ¿También trabajás con niños? No, con niños, adolescentes y adultos. Adolescentes, claro, porque ahí lo que noto también es otra de las cosas que... porque vos, a ver, en esta entrevista sos licenciada, por supuesto sos profesional, pero estás en modo docente, ¿no? Es advertir. Exacto. Es siempre estar un paso adelante de lo que estamos haciendo mal y lo que tenemos que hacer. Para que llegue a la comunidad, a la gente que no está en terapia, digamos, ¿no? Exacto. No es necesario dar consejos, si se quiere, a la luz de que, bueno, estamos en una época con alta demanda, por eso llegué medio tarde, hay mucho trabajo, pero porque la gente está preocupada por Totalmente. la malla para el verano. Entonces venir a decir que no es por ahí, no es por la malla, no te va a hacer más o menos feliz. Viste que antes, en otras épocas, qué sé yo, 2 décadas atrás, era algo exclusivamente de mujeres, y hoy noto que los varones. Totalmente. A ver. Vos, yo creo que vos en tus clases Sí. debes tener también Sí. ya, ¿no? Como Sí, una cierta pues, población, hay una población con una obsesión importante. inmenso. Yo repito esto y cada día se abre un nuevo abanico de posibilidades de cómo vienen y las cosas que te van diciendo en una clase común, pero es como que, en la actividad física uno puede abrirse también y lanzan estos comentarios y lo noto mucho en los hombres, ¿viste? Eso también me preocupa bastante porque están preocupados por eso, ¿viste? La pancita o la cosa. Después hay otra de las tendencias muy fuertes que son estas inyecciones. Eso está muy de moda, te quería comentar eso, ¿no? Que ahora también la gente automáticamente te viene a decir, bueno, quiero bajar de peso, pero me quiero inyectar la Ozempic o Saxenda. ¿Qué O, bueno, es eso? ahora salió una nueva que te la cuento así, recién salida del horno, que se llama Wegovy. Yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Nutrición, entonces me sale el pan caliente, digamos. Claro, Y buenísimo. acaba de salir en el mercado, sí. Bueno, en realidad las tres son más o menos lo mismo. Apuntan a Wegovy, Saxenda, Ozempic. Esas Son las de moda, ¿no? Apuntan a trabajar la obesidad, pero desde un nivel biológico, partiendo de la base que la obesidad tiene una base, un sustento orgánico, genético, una carga, digamos, histórica a nivel biológico, y estas medicaciones apuntan a nivel orgánico crear sensación de saciedad. Pero te lo repito, a nivel orgánico. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, mira, yo vengo porque me estoy inyectando Ozempic hace 2 meses y a mí no me hace nada. Y otro paciente que me dice, me estoy inyectando Ozempic hace 2 meses y se me cerró el estómago. Entonces, ¿vos qué tenés que pensar? ¿Que es Ozempic? ¿O qué es el estómago del paciente? Claro, ahí volvemos a lo que dijimos al comienzo. Cada persona es un mundo particular y no es igual al otro. Entonces, por eso siempre de la mano de una licenciada, de un médico, de un profesional para asistirnos con esto. ¿Y es bueno o es malo inyectarnos este tipo de... En la medida que esté resguardado por profesionales es bueno. ¿Cuál es el riesgo del cual hoy a la mañana estuve en reunión con el equipo? Es que esta medicación, si bien tiene que ser con receta, la receta cualquier profesional que no esté en esta línea y cualquier persona con 1 o 2 kilos de más se la inyecta. Y ahí es
contraindicado. ¿Por qué? Primero, porque no aplica para el sobrepeso, te diría, estético. Y segundo, Claro. que esto tiene que estar contemplado en una red. Te tenés que hacer estudios previos para ver si no vas a tener efectos colaterales. Todo el tema de laboratorio previo. Totalmente. Tiene que haber un médico que acompañe, que te dé la mano y que te diga, y además necesitas psicología de la alimentación y o psiquiatría y o cardiólogo o lo que fuese necesario. Además de una nutricionista. No es magia. La gente cree que esta medicación, tengo la vida resuelta, me inyecto Ozempic o Saxenda y voy a tener el cuerpo que siempre soñé. De ninguna manera. Es como que quieren que la magia suceda y empiezan de atrás para adelante, no nunca de... La magia tiene que ser así, magia, en el instante. Es como que yo vaya a una clase tuya y te diga, bueno, Exacto. Me quiero ir con el muslo armado hoy porque tengo una fiesta a la noche. Claro. Bueno, eso es otra de las cosas que me pasa, es que esto, ¿no? Que los resultados, y la verdad es que hay mucha variabilidad, bueno, lo que vinimos hablando, es más de lo mismo. Están como muy apurados con ese tema. Exacto. No sé quién les digita que tienen que tener tal cuerpo de tal forma y de qué manera. No entiendo eso, ¿por qué sucede? ¿Qué pasa en la psiquis de las personas para llegar a ese? Porque tienen como una psicopatía, como decirlo, ¿no? Quizás estoy diciendo mal, pero es un trastorno. Sí, es una obsesión, es una obsesión. Sí, yo creo que un poco, como siempre, el factor social, que es lo que decimos, ¿no? Vivimos en la cultura de la dieta, la imagen de la delgadez es la imagen que te garantiza poder y belleza, digamos. Sos lindo en el mundo en tanto sos flaco, sos joven, te diría, y te agregaría alguno más, ¿no? Te digo lo que me dicen a mí, es el estatus social que tenés, porque lograr un cuerpo delgado no se hace de la noche a la mañana, es como un estándar, viste, social que alcanzaste, y entonces, bueno, todas las personas que tienen algún tipo de inflamación, a mí no me gusta decir gordura, yo les digo, estás inflamada, viste, no me gusta decir gordo, no por nada mal, pero porque hay un proceso de inflamación, ¿o no? Sí, totalmente. Empezamos... Hasta el cerebro se inflama. Ahí vamos. Exactamente. Todas las enfermedades comienzan con una inflamación, todas, así sea un resfrío. Sí. Entonces, esto pasa igual. Es una inflamación de determinado, que no la paliamos de alguna manera. Y bueno, y por eso te decía que esto vamos cuando ya estamos enfermos, que ya tenemos un montón de kilos de más. Entonces, sí, eso me preocupa en el sentido de que, ¿por qué me preocupa? Porque esta gente, es gente adulta, Claudia, y tiene familia, tiene hijos. Y yo veo, viene la madre con la hija. Total. Y me dicen, esto, tiene que bajar 10 kilos. Y yo le miro a la nena, 14 años. La nena está... pero muy delgada. Entonces digo, pero andá a decirle a esa madre... ¿De quién es el problema en ese caso, no? Totalmente. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo abordás esa conversación? Porque la mamá viene muy convencida que la nena está de sobrepeso. Entonces, la nena, una adolescente, ya entrando a la adolescencia, 14 años, son situaciones difíciles, ¿viste? Quizás antes todo esto se veía una mujer, me voy a casar, quiero bajar 2 kilos, te decía. Bueno, fantástico, venís, lo logramos. Pero hoy es algo muy recurrente y obsesivo, como decíamos, de tengo que estar delgada, no importa cómo, a qué costo, y eso es perjudicial para la salud. Totalmente. Si no tenemos esta red de contención profesional, con todo lo que acabas de decir, nombrarlo nuevamente, por favor, es la integralidad de profesionales. Exacto, ¿Cómo? el tratamiento interdisciplinario es la base que tiene que ver. Si hay medicación, Ozempic, Saxenda o Wegovy, tiene que haber un médico o endocrinólogo o cardiólogo o clínico especializado en nutrición que haga los estudios previos y los estudios durante el seguimiento de la aplicación. Y en paralelo tiene que haber psicólogo especializado en alimentación y o psiquiatra en el caso de requerir. Y por otro lado, licenciada en nutrición. Licenciada en nutrición no es influencer que bajó de peso, entonces tiene la dieta 1000. Es licenciada en nutrición. Yo siempre digo lo mismo, vos busca que diga licenciado, licenciada y que tenga número de matrícula. Si no, seguí de largo. Esta es la única manera y sostenible en el tiempo. Lo último que vi en TikTok fue...
sin denostarla, ¿no? Porque ella, bueno, encontró su lugar ahí trabajando de eso, pero después está en nosotros hacer y prestar atención y hacer lo que ella te está diciendo, como el tapping. Me golpeo. ¿La viste? Ay, la vi, que le decía a una chica para bajar de peso. Para bajar de peso. Sí, no, bueno. Eso es todo lo que no. Eso es todo lo que no. Tomalo como un chiste si querés. Pero nosotras, si vos te tenés que hacer con esta mentalidad que tenemos y somos profesionales, pero vuelvo a esto, un adolescente, que eso es donde a mí me vuela la cabeza, vuela la cabeza. Sí, sí. Niñas que están saliendo de la niñez, eso me pone mal. Así que hay que tener mucho cuidado porque ahí es Pero donde... ¿cuál es la prevención? Eso es un tema muy polémico. ¿Cuál es la prevención ante esta hipótesis tuya, María? ¿Vos qué pensás? Porque yo tengo, vos la tuya ya no, pero la mía está entrando en la adolescencia. Sí, la mía ya es adulta. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en mi caso, como madre, yo siempre estuve atenta a todos los requerimientos y darle las herramientas desde profesionalmente, llevarla al doctor como en tiempo y forma. Pero después también hay otra, porque ellas tienen grupo social, grupo de amigas y quieras o no, tienen influencia en ellas, las amigas, ¿viste? Entonces, ahí también hay una mezcolanza. Pero yo siempre voy a mantener esto, el diálogo constante, que si bien a veces se torna difícil en la adolescencia, pero eso no quiere decir que no exista ni ocurra. Quizás no como una madre quisiera, pero el mensaje se lo tenés que dar y en algún momento... Y no una imposición y levantando el dedito, vos tenés que hacer tipo un dictador. La conversación, vos le decís esa síntesis o esas oraciones y en ese momento quizás no, y esto también por experiencia, pero con el paso del tiempo, mamá era así, totalmente. Mamá, no, ¿sí? Totalmente. Tiene que quedar claro. Exacto. Acá me corro de todo. No, por eso digo como mamá y como mamá también lo pienso, ¿no? Vos también tenés esta una piba niña de TikTok que enseña a las chicas a hacerse tapping para no sé qué. Bueno, digo, mi hija también está expuesta. ¿Qué puedo hacer como madre? Primero, limitar el uso de redes sociales hasta donde más pueda. Hasta donde se pueda. Una vez que ya no se pueda, limitar las horas de tiempo pantalla. Porque estamos hablando de esto, ¿no? La piba se pasa la mayor parte del día en el colegio haciendo actividades y el resto va a estar con el teléfono. No. Tendrá X de acuerdo a si estudió, si no estudió, si tiene que hacer cosas, pero el tiempo lo voy a decidir yo. Ahí no empiezan ella. Las microguerras. Exacto. Madre-hija. Madre-hija, padre-hija, mamis del colegio. El padre, el papá está, pero viste, los padres es como, y aflojale un poquito, viste, en mi caso. Y no le quiero aflojar, o sea, no. Pero bueno, ahí está, la mamá que pone límites, el papá que es más permisivo, y ahí vienen las microguerras, pero familiares. Pero se puede. Esto es una, como que no, claro, vos estás sintiendo todo. Es no dejar que fluya esto, porque las redes sociales, porque el mundo está bien, pero eso funciona fuera de mi casa. Dentro de mi casa las reglas las voy a poner yo, le guste o no le guste. Cuando ella sea adulta y tenga su casa, va a poner sus reglas. En casa, no desde el autoritarismo, como vos decís, pero de modo tal que le quede claro que la última palabra la tiene mamá y papá. Exacto. O quien sea que, digamos, cumpla la función. Sí, es así. Entonces, ahí vos le cerrás, le pones una contención a la barrera de internet. Sí, totalmente. En ese sentido, en este rango etario, digamos, la mía es más 20, pero bueno, sucede los menores de edad, los 10 años, que ya tienen los niños con los teléfonos, es grave la situación ahí. Exacto. Ahí yo veo algo y hay que... desde el ejemplo, sin ser autoritarios, ir acompañando. Eso que decís es muy importante, desde el ejemplo, ¿no? El mostrar que hay una vida además del teléfono. Exacto, porque también, a ver, como adulto, yo también estoy todo el día, pero yo estoy laburando, yo estoy leyendo cosas, y sí, yo, el ejemplo de no estar tanto con el teléfono. Y también lo haces vas a hacer actividad física, estás pedaleando, te vas de viaje, te vas a respirar a la naturaleza. Digo, esto es. Sí. Tenés una vida además de tener un teléfono. Y este es el mejor ejemplo que le podés dar a tu hija. Claro, Bueno, sí, la última vez estuvimos ahí en Córdoba, ya lo conté, con Marce, escalando cerros y todo, la verdad es que ahí sale todo, ¿no? La condición que tiene cada uno, y ahí vas tirando letra. Es cierto, vas tirando letra porque las articulaciones, Marce vino con un dolor de ciático, ¿viste? A ver, yo me levanto temprano, vamos, sol, el río, pero mamá, los pinches, que las piedras, no, acostumbrate, o sea,
tenés que vivir, estar en contacto con la naturaleza. Totalmente. Sí. Me fui. Esto, las dificultades para mantener la motivación y algunos no, esto de abandonar los tratamientos, claro. porque ahí es todo un tema. Una cosa es que Sí. estés motivado, la motivación tiene una duración. Sí. Ponele que sí. La motivación, según cómo tomemos la motivación, ¿no? Porque los pacientes me dicen, bueno, es la dieta número 100 que hice en mi vida. Empiezo bien en la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta abandoné. Porque Claro. se me fue la motivación. Primero, decidir querer lograr el cambio, primero porque es tu salud. O sea, es una inversión. Eso es otra de las cosas. Cuando hablamos, ahí me voy a correr un poquito, cuando hablamos de la alimentación. Porque una cosa, ok, se decidió bien al gimnasio o bien a tomar una clase, alguna actividad física. Pero después, cuando empezamos a hablar de la nutrición, lo primero que me dicen es, pero eso es caro. Entonces, ahí viene la conversación de, ¿es caro mantener esta nutrición o pensás pagar después todo cuando estés enfermo, que es mucho más caro? Totalmente. Y a esos pacientes que me dicen, no, pagar la consulta de la psicóloga es cara, yo le pregunto cuánto invierten en golosinas, por ejemplo, o en comidas afuera, o en delivery, porque encima tienen la característica de ser pacientes que piden pedido ya, pizza y empanada. Entonces digo, ¿vos cuánto invertís en comida por semana? Y obviamente es mucho más caro que una sesión. Total. Entonces es esto, ¿no? ¿Es caro? Porque por ahí el tomate estaba más caro o el morrón. Bueno, primero no compres morrón, comprá lo que sea de estación. Claro, porque acá hay un tema, ¿viste? El famoso aguacate, la palda, ¿no? Digamos, sí, que para mí es un básico, o sea, la mañana arranca con huevo, aguacate, palta. Es caro. Eso es carísimo. Yo digo, a mí no me entra en la cabeza ¿a dónde es caro, digamos? Bueno, pero a esa persona preguntale, si no hace ese desayuno, cuánto consume en o cigarrillos o golosinas o alcohol el fin de semana o en una comida afuera, en una juntada. Total. Es que después sí, yo sé que suceden esas prácticas, claramente. Entonces, la voluntad de decir, bueno, estoy decidido para mejorar mi calidad de vida, mi salud. Eso es fundamental. Entonces yo tengo que empezar a invertir ahí. Yo siempre invierto en eso y no cuando estoy enfermo. ¿Me explico a lo que voy? Sí, es prevención. Vas por el camino de la prevención. ¿Por qué cuesta tanto la prevención? ¿Por qué siempre acuden cuando ya están enfermos? Eso es otra de las cosas que veo muy seguido. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, lo que pasa es que en ese caso hay que analizar el caso por caso. En general vienen de familias con obesidad en donde en realidad no se lo pueden poner a pensar previamente. Comen como conducta obesa, te diría, sí, en exceso, pero porque es lo que aprendieron. Entonces no pueden hacer prevención porque no saben otro modo. Después los sentimientos. La comida que como porque estoy con tal estado. Triste, suponte. Total. Bueno, eso es un poco lo que yo te comentaba del comer emocional. Eso. Que es el punto central, te diría, de mi aporte, ¿no? Cuando vos podés diferenciar que estás comiendo porque estás triste, entendés que tu problema no es la comida, es que estás triste. Le estás agregando a tu tristeza un 2 por 1 comiendo de más y después te sentís culpable porque comiste. Entonces te sentís triste y después te sentís culpable porque comiste y te cargaste X cantidad de kilos. Y te metiste un combo y andás por la vida así. Es mayor el problema. Totalmente. Lo acrecentaste. Tal cual. ¿Cómo sería esa conversación para esa persona que está en esa situación? Que no puede aflojar con determinado... Y acá voy a sumar otra cosa, que son las adicciones, ya sea el alcohol, dijimos el cigarrillo. Bueno, es que yo creo que la comida es muy peleado el tema en la jerga, pero yo creo que la comida en algún punto es adictiva. Sí, en este tipo de pacientes que pierden el control, sí, funciona como un mecanismo adictivo. Todos las industrias chochas con esto, porque ¿qué te parece? Ellos lo único que quieren, es lo que quieren o venderte esos alimentos procesados, industrializados, y para mí también vienen de la mano, los mismos son los que te venden después los remedios. Totalmente. Entonces acá tienen que pensar en eso, que vos
sos nadie, la industria lo único que quiere es venderte. Totalmente. Estamos en este sistema. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que saber entender eso, pero a mí me gustaría esto de alguna palabra bisagra para esa persona que está en esa situación, que no puede cortar ese lazo, que sabiendo todo esto, que es la industria que te quiere vender, que después te va a vender la medicación, vos prendés la tele, lo primero que te salta es una medicación para el dolor de rodilla, hasta para la vagina, viste que hay, pero total, sí. Para los hongos de los pies, así, o sea, un montón, que a veces yo digo, cambien eso porque me hace mal escuchar eso. ¿Cuál sería la palabra que yo tengo que, eso para decirle a esa persona que no puede hacer ese cambio? Y mira, es muy amplio como para sintetizarlo en una palabra, pero me parece que ya con el título que vos diste o que dimos, que tiene que ver con el introducir la posibilidad que la persona piense en un comer emocional, eso te descarta un comer por una necesidad orgánica biológica. Bueno, y ahí en lo emocional voy al lado de los hombres que enmascaran los sentimientos y ni ellos saben qué les está pasando, porque son tan cerrados, no pueden, me explico, vos sos psicóloga, vos sabés lo que te estoy diciendo, Clau, están tan cerrados en su emocionalidad que, bueno, abro una birra con mis amigos, no pasa nada, me tomo una coquita, no pasa nada. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí, se torna difícil y después, bueno, pasa tiempo y no mucho tiempo quizá que no pueden salir de ese círculo y bueno, y viene la enfermedad maldita, ¿no? Claro, esto de la introducción de la psicología, de la alimentación en los tratamientos con obesidad y sobrepeso, ¿cómo sería eso? Bueno, un poco es la parte que me compete, ¿no? En el consultorio individual. Yo trabajo igual en grupo, acá en Pilar Point, o individual en el consultorio. Ah, Pilar Point, ¿estás acá? Sí. Ahí coordino grupos con una nutri. Muy bien. Sí, re. La parte mía, lo que a mí me compete tiene que ver con, por ejemplo, esto que vos decías de cómo lo prevenís, ¿no? Revisar la historia familiar del paciente. En general, todos nosotros venimos de familias que nuestros abuelos, bisabuelos, pasaron hambre real, ¿no? Que zafaron de la hambruna o tuvieron que vivenciar hambruna porque vinieron de la guerra, porque no había, porque comían cuando cazaban un animal y después no sabían cuándo iban a volver a comer, entonces comían en exceso para reservar en el cuerpo. Toda esa mentalidad del mucho y por si acaso, ¿no? Uno prepara un cumpleaños, compra, pone por si falta. ¿Por si falta qué? Si falta, te comes una fruta y se terminó, ¿no? El por si falta tiene que ver con una cuestión ancestral donde realmente hubo carencia, cosa que ahora no sucede. Y vos, no sé, tus nonas, tus abuelas, si recordás, yo recuerdo a mi nona que me decía, italiana, que venía y me decía, tiene que estar gordita. Tiene que estar gordita, te tenés que comer todo, ni se te ocurra pensar en despreciarle un plato de comida. Exactamente, yo vengo de esa abuela. Total. Entonces, tiene que estar gordita. Y el plato abundante, o sea... Sí, mira, se me pone la piel de gallina porque cómo ha cambiado todo, ¿no? Y la nona te daba cremas y voy a contar algo muy divertido. Mirá lo que el otro día lo hablaba con Marce. La nona hacía los pasteles, como le decía ella, bien altos así, y batía y le ponía oporto al pastel, a la torta, y me daba la copita, ¿viste? No, esas copitas las chiquititas de colores, nunca me voy a olvidar. Y la nona, yo tenía 6 años, la nona me daba oporto. ¿Y te gustaba? ¿Qué sé? Yo no me acuerdo, y la nona me decía, probá. Qué sé yo si me gusta, yo no tengo recuerdo, me acuerdo que era amargo para mí en ese momento, y claro, después andaba mamá por ahí a los gritos, porque era la mamá de mi mamá. Pero por eso te digo, yo vengo de esas abuelas. Y entonces el otro abuelo, un correntino, de las achuras, yo amo los chinchulines, por ejemplo. Claro. Entonces, la parrilla del abuelo nos faltaba el chinchulín, nos faltaba las mollejas, nos faltaba el otro, el riñón, ¿viste? De eso vengo yo. Entonces, sí, es algo, ahí hay que...
Bueno, esa es la parte que yo te decía, yo con eso comienzo los tratamientos, Claro. ¿no? Con revisar los mandatos y revisar Sí. esto. Bueno, esto fue lo que pudieron hacer Sí. ellos. Ahora, nosotros estamos en la misma, tenemos necesidad de comer por si mañana no hay, y no. Tenemos necesidad de comer un plato tamaño disco y terminarlo cuando hace 1 hora que desayuné, no. Bueno, eso. Porque al cuerpo también, hacer la digestión y esto de comer, digamos, genera un trabajo, es un gasto también. Estás laburando. Sí, por el supuesto. sistema digestivo hace que labures un montón. O sea, levantarte a las 6 de la mañana, ponele a tu hijo que lo tenés que llevar al colegio, ¿por qué lo vas a obligar a tener determinado desayuno? Eso también, ¿no? Totalmente. ¿Por qué lo vas a obligar a tener ese desayuno a esa hora? El chico está, y si quiere hacer un ayuno, está bien. Total. Esto es como los bebés, Clau. Sí. A los bebés, sí. ¿qué le dan de comer? Papilla. Porque esto hace que la digestión sea más fácil. No le da el pedacito de carne como nosotros, que no, cortar con cuchillo, total. El bocado grande. Entonces, y lo mismo para... ¿Qué pasa cuando están internados, cuando estamos internados? ¿Qué es la comida que nos dan? Papilla. Tal cual. Para que la digestión no nos haga laburar tanto más nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Entonces, por eso se habla del ayuno, que es beneficioso para la salud. No sé si estás de acuerdo. Depende Acá. del caso, Ahí va. Depende del caso, porque si vos a una persona que tiene un desorden alimentario como un trastorno por atracón o bulimia nerviosa, la privás, la obligás o le prohibís determinados alimentos y ella se tiene que restringir, cuando vuelve a la comida lo hace en forma de impulso, o sea, de atracón. Claro. Entonces, en esos casos está contraindicado. ¿Qué tema? Sí, así que es más o menos lo que venimos diciendo, y que hay que ocuparnos, no preocuparnos. Esto es cliché, pero es así, nos tenemos que ocupar. Yo sé que los papás, las mamás, tenemos muchas actividades hoy en día, la verdad es que, pero ese momento de prestarle atención a nuestros hijos, a ver qué están llevando. Después, otro de los casos, por ejemplo, en mi caso, mamá que me cuidaba, ponerle no coma la fruta, esto, para el colegio, esto te lo digo yo, que sé que también pasa, no comas chisitos, me daba a mí la fruta, yo que iba al colegio, mis amigas tenían los chisitos y hacíamos el intercambio. Claro. Ellas me comían mi manzana y yo le comía los chisitos, o sea, ¿me explico? Eso también es otra de las cosas con las que, porque una mamá le puede preparar la vianda para llevar al colegio todos los días, pero después en el colegio nuestros hijos... Por supuesto, sí, hacen el enroque, comparte. Por eso decía la parte social, y por eso hay que hacerles el cambio desde lo psicológico, hablarles, mostrarles desde el ejemplo, y todas esas cosas esas acciones van sumando a la educación de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Total, sí. Y también quiero esto de hablar sobre las adicciones, sobre las cosas que repetimos como comida. Es lo que no decimos, ¿no? Lo que no podemos decir en palabras. En líneas generales, sí. Todo lo que no se puede expresar, vos fíjate que estamos hablando de oralidad, ¿no? Hablar, comer, más o menos pasa por la misma línea. Lo que no podés decir sale por otro lado, y de acuerdo a la historia, la subjetividad y la familia de esa persona, se convertirá en una adicción, o al juego, o al alcohol, o a la comida, o a lo que fuera, o lo somatizará, o encontrar otra manera de expresarse. Pero siempre lo no dicho y lo que duele va a encontrar la manera de joderte la vida, digamos, ¿no? De acuerdo a cada uno, verá por dónde se mete, pero por eso la recomendación es a generar espacios de escucha, no de hablar para resolver, solo para hablar, para escucharse, para repensarse, para decir, bueno, hasta acá esto, hasta acá mis abuelos me enseñaron esto, y yo para de acá adelante, ¿no? Digo, no está todo dado, no está todo cerrado, no es todo internet. Vos en tu casa o en tus espacios configurás tu onda, como vos acá. Vos sos acá como sos en el gimnasio, como probablemente se hace en tu casa, más allá que afuera la gente se esté peleando en un semáforo y insultándose. Vos configurás tu entorno con lo que para vos es valioso. Y esa es un poco la propuesta, ¿no? Que la gente piense que el comer no solo es la panza y la malla, sino que hay un componente emocional muy fuerte, y que la comida tiene un alto impacto de recompensa y de placer.
otra de las cosas que venden mucho. Está lloviendo, uy, qué lindo, miro Las Netflix. tortas fritas. Miro Netflix, la torta frita. Miro Netflix, los pochoclos. Miro Netflix. No, salga, ponete un paraguas y salí a caminar. Es garantía de placer inmediato, entonces ahí estamos atrapados, ¿no? Me junto, pero como es una juntada con mis amigas, tengo que comer y tengo que tomar un vinito o dos. No está mal que te tomes un vinito, el problema es que te tomes la botella, más el postre, más la entrada, más, digamos, ¿no? ¿Por qué no disfrutás de tus amigas, del encuadre, del lugar, de la charla, de la música, de una velita, además de la sobrecarga de comida? El conductismo, ¿no? Las conductas que tenemos desde los abuelos, desde lo social con las amigas, es una forma de vincularnos, necesito contarte algo, vamos, nos comemos una pizza. Totalmente. Es eso. Che, nos juntamos, bueno, ¿qué llevo? Bueno, ¿qué llevo? Yo llevo tal, y de pronto la mesa y se atoran comiendo, como que es la prioridad. A mí, por ejemplo, me dicen, ¿hay agua para tomar? O sea, ellos esperan la coca, como te digo. Claro. No, hay agua. No, pero Mariela, no tengo coca. Tal cual. Y mismo para mí propio, para mi hija, mi marido, o sea, no hay coca, hay agua. No, pero juguito, no, agua. Es rarísimo, pero es así, ¿viste? Son conductas aprendidas que o sos una aburrida, o esto o lo otro. ¿Algo más para agregar? No, bueno, esto, ¿no? Las opciones del pensar el hambre emocional, y como tip por ahí para la gente que le interese o para que ustedes lo sepan también, hay 2 preguntas o 2 invitados que yo llevo siempre a la mesa de mi paciente con sobrepeso y obesidad, que son, por un lado, la noción de hambre biológico y por el otro, la noción de saciedad, ¿no? ¿Hasta dónde yo voy a comer porque mi estómago necesita nutrirse y comer? Y hasta dónde me voy a dar cuenta que estoy saciado. Otro registro que la persona con sobrepeso no tiene, pero ni idea de lo que es estar saciado. Qué bárbaro. Entonces, pensar en el hambre biológico y la saciedad como protagonistas también de un proceso de descenso, y poder empezar a escucharlos para decir, hasta acá estoy bien, no hace falta comerme la heladera, porque en 2 horas voy a volver a comer, o porque prefiero salir a caminar y despejarme, ¿no? Digo, hambre y saciedad pueden ser un problema o pueden ser una solución si los tenés siempre presentes. Qué buenos conceptos. Ojalá que tomen nuestros escuchas, puedan tomar nota o arrimarse a algo, a una noción, o esto es una ayuda, es una gran ayuda, porque quizá hay mucha gente que no sabe esto, lo que te digo, quizá no saben cómo dar ese primer paso, y después esto de la mirada del otro, ojalá y puedan tomar la herramienta de la psicología para que ellos sepan que la mirada del otro no tiene que importarles, porque hoy también está muy en boga esto de referirnos a los cuerpos de otros. Totalmente. Que tiene pancita, que está gordita, que la cadera, que está rellenita. Eso puede traer una complicación total en la psiquis de esa persona, la autoestima, que está en esa lucha constante y silenciosa de querer salir de ese lugar que no le agrada. Y esas cosas son agresiones fuertes. Yo te diría que cada día, por eso digo siempre, cuidar nuestras palabras, cómo nos referimos al otro, porque una cosa es hacer una descripción física, Mariela morocha, mide tanto, y otra cosa es ya adentrarnos con ese tipo de cosas, ¿no? Que son pésimas. Creo que ni una mala palabra lo más triste es que a veces tanto daño como esas en el ámbito intrafamiliar, que entre familias se digan estas cuestiones o que se refieran a un integrante de la familia así, es la base del problema, ¿no? Porque después llegan con un nivel de autoestima en 0 y se ponen quedan expuestos a situaciones de bullying donde repliquen esto que aprendieron en su casa. La persona queda ubicada en ese lugar y después va por la vida buscando repetir lo traumático que vivió en su casa. Así es, en redes he visto una imagen donde la madre, nunca me la olvido, la tengo guardada creo, una madre y dibujan la lengua larga
y llega la lengua a donde está el niño, es un niño, Sí. y atraviesa, y ese niño, esa lengua de la madre le sale al niño también en una manera de ejemplificando de lo que dice la madre, lo va a replicar el Total, niño. total. Y ese niño después es un adulto y después salen y dicen las barbaridades que se escuchan y bueno, y los tratos, ¿no? En lo cotidiano, que vivimos como grupos sociales, que tenemos varios grupos, y los destratos. Ujú. Porque quizás ese niño que fue educado por esa madre después se convierte en adulto y sigue con esos destratos, y él no sabe que está cometiendo cosas feas para con otra persona. Y así vienen todos los inconvenientes sociales que tenemos, ¿no? Más o menos, no me quiero ir tanto. Sí, es muy amplio, sí. Es muy amplio, Clau. Siempre creo que hablamos de estos temas, pero a mí me apasiona, me interesa un montón todo lo que tenga que ver con la psicología. Esa es la raíz de por qué, porque bueno, las personas tenemos trastornos y cosas, y si no nos analizamos, no sabemos y vamos así por la vida, lastimando personas y diciendo que en realidad también sí lastimamos personas, pero también nos lastimamos nosotros digo, mismos, ¿no? Que debería ser el punto nosotros de partida. Mismos. Ese es el tema. Sí. Que sin darte cuenta, esa agresión te la estás haciendo vos mismo. Lugares para contactarte. @lic Claudia Piccione, que es el Instagram, y si no, mi celu, pero bueno, en redes como... ¿En redes cuál es? Instagram es la que más utilizo, sí. Ahí está. @lic.claudia_piccione. Y si no, bueno, Facebook ya no se usa, y la realidad es que si no me derivan pacientes, los profesionales me contactan por WhatsApp. Con la IA ahora ponemos Claudia. Sí. Claudia Piccione en Instagram. Piccione sale y sale. Algo más te iba a decir. Bueno, sí, a mí me interesa, vos sabés que siempre estás invitada. Sí, cuando quieras otra temática o esta misma. Otro tópico, sí, por supuesto. O lo que sea, porque hay muchísimo para hablar en cuanto a lo psicológico. Yo siempre te lo voy a llevar para un lado, digamos, social, pero bueno, me interesa porque, viste, hay muchas cosas para decir desde ese lugar. Bueno, la invitación ya está hecha. Muchas gracias, María. ¿Te sentiste bien? Siempre tan cordial, sí, un placer, un placer. La verdad es una charla con una amiga, es un encuentro, viste, es una juntada de amigas. Es una juntada. Siempre con vos me pasa lo mismo, así que te agradezco infinitamente. Es un placer, yo siempre te deseo lo mejor, me encanta que estés laburando con esto, que te estés capacitando, que estés ayornada a todo lo último. Y yo te tenía en el edificio allá. Sí, me mudé ahora. ¿Te mudaste? Sí, me mudé, sí, estoy en Las Piedras. Pero en Pilar Point los jueves a la noche, que coordino los grupos, y ahí en Las Piedras en individual, digamos. ¿La familia bien? Bien. ¿La niña? Bien, muy bien. ¿Cuántos Como ya? la tuya, La mía 12. Gigante, adolescente, preadolescente. Clau, yo te tenía embarazada, vos tal sabés. Tal cual, sí. Terrible, sí. como pasa. Sí. Y nosotras siempre es más joven, ¿eh? El otro día veía una foto de un cumpleaños que estábamos con gorros haciendo. ¿Te acordás? Qué jóvenes. Qué juventud, cuánta juventud. Cuando nos tomábamos ahí los vinitos. Ahora ya eso no. Bueno, gracias, Clau. Gracias a vos, María. Bueno, un placer. Una genia, bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga. Chau.